Hoy os presento una nueva colonia que acaba de llegar a casa, Solenopsis fugaz. Y esta colonia tiene algo especialmente interesante, no viene con una reina, sino con dos. Es decir, estamos ante una colonia poligínica, algo que en algunas especies de hormigas puede cambiar bastante la dinámica de crecimiento y organización de la colonia. En este vídeo os voy a enseñar cómo llegó dentro del tubo de ensayo, cómo fue la mudanza al hormiguero provisional, sus primeras comidas con pececillos de plata y grillo y qué puede significar que esta colonia tenga dos reinas. También hablaremos de por qué se las conoce como hormigas ladronas, qué diferencia hay entre robar cría y ser una hormiga esclavista, y las compararemos con otras Solenopsis más famosas, como Solenopsis invicta. Y esto es solo el principio, porque en el futuro tengo pensado prepararles un nido y un forrajeo mucho más grande. Aquí vemos la colonia tal y como llegó a casa, todavía dentro del tubo de ensayo. Este tipo de montaje es muy habitual para colonias jóvenes o recién llegadas, porque les proporciona humedad, oscuridad y un espacio reducido donde se sienten más protegidas. Antes de hacer cualquier cambio, lo primero es observar bien el estado general de la colonia. En mi caso me fijo en varios detalles: si las obreras se mueven con normalidad, si hay cría, si el tubo todavía conserva una buena reserva de humedad, si sobre todo si las dos reinas están tranquilas y bien atendidas. Y este punto es importante porque no todas las colonias de hormigas tienen una sola reina. En esta colonia de Solenopsis fugaz hay dos reinas, lo que se conoce como poliginia. Esto puede ser muy interesante para el futuro de la colonia, porque en una colonia poligínica puede haber más de una hembra reproductora poniendo huevos. Bueno, todas las hormigas son hembras. Lo que en algunos casos permite un crecimiento más rápido o una mayor capacidad de recuperación si una reina falla. Dentro del género Solenopsis encontramos especies con estrategias reproductivas bastante variadas. Algunas colonias pueden ser monogínicas, con una sola reina, y otras pueden ser poligínicas, con varias reinas conviviendo en el mismo sistema. En Solenopsis fugaz, la poliginia es algo que puede aparecer y eso encaja bastante bien con su estilo de vida discreto y subterráneo. Una colonia con más de una reina puede tener ventajas importantes: más puesta, mayor capacidad de crecimiento y más seguridad reproductiva. Pero también hay que tener en cuenta que tener varias reinas no siempre significa que todas pongan al mismo ritmo ni que la colonia vaya a crecer de forma explosiva desde el primer día. Lo importante será ver cómo se comportan las obreras con ambas reinas, si las mantienen juntas, si las alimentan por igual y si la cantidad de cría aumenta con el tiempo. En resumen, que esta colonia tenga dos reinas no solo es una curiosidad visual, sino un dato importante para entender cómo puede evolucionar en el futuro. Solenopsis fugaz es una especie europea del género Solenopsis. Es una hormiga muy pequeña, de color amarillento o marrón claro, y normalmente lleva una vida bastante oculta bajo tierra. Por eso no es una especie que se vea tanto como otras hormigas más grandes y activas en superficie. Una de sus características más famosas es que se la conoce como hormiga ladrona. Este nombre viene de su capacidad para vivir cerca de colonias de otras hormigas y aprovechar su pequeño tamaño para moverse por galerías muy estrechas. En la naturaleza pueden acceder a recursos, alimento o incluso cría de otras colonias. Pero aquí hay que aclarar algo importante. Cuando decimos que Solenopsis fugaz es una hormiga ladrona, no significa que sea una hormiga esclavista. No roba cría para que esas hormigas crezcan y trabajen para ella. Lo que hace es más directo: aprovecha su tamaño diminuto para infiltrarse en nidos vecinos y robar cría o alimento, principalmente como recurso nutritivo para su propia colonia. Es decir, no estamos hablando de esclavismo, sino de una estrategia de robo y aprovechamiento de recursos. No es una especie que destaque por fuerza bruta, sino por sigilo. Mientras otras hormigas dominan por tamaño o agresividad, Solenopsis fugaz sobrevive pasando desapercibida. Como todas las hormigas, Solenopsis fugaz tiene castas. En esta colonia podemos distinguir las reinas, que son las encargadas de la reproducción, las obreras, que cuidan la cría, buscan alimento, mantienen el nido y atienden a las reinas, y en época reproductiva podrían aparecer machos o futuras reinas aladas. Pero una cosa interesante es diferenciar entre castas reproductivas y castas de obreras. En Solenopsis fugaz, las obreras son muy pequeñas y bastante uniformes. No es una especie que destaque por tener soldados grandes o castas obreras muy diferenciadas. Su estrategia no va por tener obreras enormes para defenderse, sino por ser pequeñas, discretas, difíciles de detectar y capaces de moverse por galerías muy estrechas. Para esta colonia he preparado un hormiguero provisional.
Y recalco lo de provisional porque mi idea en un futuro es prepararles algo más grande, con un nido más desarrollado y una zona de forrajeo más amplia. Pero ahora mismo no tendría sentido darles demasiado espacio. En colonias pequeñas, un hormiguero excesivamente grande puede generar problemas de zonas sin controlar, restos de comida acumulados, estrés y dificultad para mantener bien la humedad. Además, al tener 2 reinas me interesa todavía más tenerlas en un espacio fácil de controlar donde pueda observar bien si ambas están atendidas, si permanecen juntas y cómo se organiza la cría alrededor de ellas. Con Solenopsis fugas hay que tener mucho cuidado con las fugas, de ahí su nombre. Son hormigas muy pequeñas y cualquier rendija mínima puede convertirse en una salida. Así que antes de conectarlas reviso bien el sistema, la tapa, las juntas y la zona de conexión con el tubo de ensayo. La prioridad ahora mismo es que estén seguras, tranquilas y con una humedad estable. Y aquí empieza la mudanza. En teoría, lo ideal es conectar el tubo de ensayo al nuevo nido y dejar que sean ellas quienes exploren tranquilamente el hormiguero. Primero salen unas pocas obreras, revisan la conexión, entran, salen, vuelven al tubo, vuelven a salir y básicamente hacen lo que cualquier hormiga haría, tomarse su tiempo. Y claro, cuando tienes una colonia con 2 reinas, huevos, larvas y obreras diminutas, tu parte responsable dice: déjalas tranquilas, no tengas prisa, que sea una mudanza normal. Pero mi paciencia dijo otra cosa. Yo empecé con buenas intenciones, pensé, voy a dejar que la colonia se mude sola, sin prisas, todo muy natural, muy zen, muy documental de la BBC, pero la mudanza lenta fue demasiado lenta. Así que llegó el momento científico conocido popularmente como el volquete. Con mucho cuidado incliné el tubo de ensayo y pasé a la colonia junto con los huevos, la prole y las 2 reinas a la zona del forrajeo en un plis-plas. No es el método más elegante del mundo, pero a veces toca ayudar un poco a la naturaleza o al menos a mi paciencia. Eso sí, aunque suene brusco, la idea es hacerlo siempre con el máximo cuidado posible, evitando golpes, aplastamientos y movimientos innecesarios. Y más aún en esta colonia, porque no estamos hablando de una reina, sino de 2 reinas que son claves para el futuro del grupo. Una vez dentro del forrajeo empieza una parte muy interesante. Ahora son ellas las que tienen que reorganizarse. Las obreras empiezan a recoger huevos, larvas y pupas y poco a poco van entrando la prole al interior del nido. Y aunque yo haya hecho el modo volquete, a partir de aquí la colonia vuelve a hacer lo suyo: explorar, agrupar la cría, proteger a las reinas y buscar la cámara que les parezca más segura. Aquí podemos ver cómo las obreras localizan la prole y la llevan hacia el interior del hormiguero. Este comportamiento es muy buena señal porque indica que siguen organizadas y que están priorizando lo más importante: proteger la cría y mantener a las reinas seguras. En una colonia poligínica me interesa especialmente observar si las 2 reinas permanecen juntas, si las obreras las atienden de forma similar y si la colonia las integra como parte del mismo grupo. Para nosotros puede parecer un pequeño caos, pero para ellas es una emergencia gestionada con bastante eficacia. Una vez empiezan a entrar más obreras en el hormiguero provisional, podemos ver cómo la colonia se va organizando. La zona donde deciden agruparse nos da mucha información. Si se colocan cerca de la parte húmeda, probablemente estén buscando mejores condiciones de humedad. Si se quedan en una cámara más cerrada y oscura, están priorizando seguridad. En este caso también quiero fijarme en la posición de las 2 reinas. Si ambas permanecen cerca de la cría y son atendidas por las obreras, es una señal interesante de estabilidad dentro de la colonia. Durante los primeros días, después de la mudanza, lo mejor es no molestarlas demasiado, ya que han tenido suficientemente estrés. Después de la mudanza, una de las cosas más importantes es comprobar si la colonia acepta alimento. En estas imágenes podemos verlas alimentándose de pececillos de plata y también de un grillo. La alimentación de una colonia de hormigas se puede dividir de forma sencilla en 2 partes: energía y proteína. Alimentos como grillos, moscas, cucarachas pequeñas, en este caso pececillos de plata, también pueden aportar nutrientes que ayudan al crecimiento de la cría. Y en una colonia con 2 reinas, este punto puede ser todavía más interesante. Si ambas reinas están poniendo huevos, la demanda de proteína puede aumentar con el tiempo porque habrá más larvas que alimentar. Lo ideal es dar porciones pequeñas, observar si las aceptan y retirar lo que no consuman. En este caso, verlas interesadas por los pececillos de plata y el grillo es una buena señal. Significa que la colonia tiene actividad, necesita recursos y probablemente hay cría que alimentar. Durante los próximos días me voy a fijar en varios puntos importantes. Primero, si las 2 reinas permanecen tranquilas y protegidas. Segundo, si la cría sigue agrupada y bien atendida. Tercero, si las obreras exploran con normalidad la zona de forrajeo.
Cuarto, si hace también diferentes tipos de alimento. Y quinto, si ve un aumento claro de huevos o larvas, porque eso podría indicar que las reinas se están adaptando bien al nuevo entorno. También vigilaré mucho la humedad y las posibles fugas, eso sobre todo. Con una especie como Solenopsis fugas, el tamaño es un factor clave. Son tan pequeñas que hay que revisar muy bien cualquier junta, tapa o conexión. Una cosa interesante de Solenopsis fugas es que pertenece al mismo género que una de las hormigas más famosas del mundo, Solenopsis invicta, la hormiga de fuego roja. Pero no hay que confundirlas. Solenopsis invicta es una especie mucho más agresiva, invasora y conocida por sus picaduras dolorosas. Forma colonias muy potentes, puede defenderse en masa y en muchas zonas del mundo se considera una especie problemática. Este montaje es solo el comienzo. Ahora mismo están en un hormiguero provisional porque quiero que la colonia se adapte con calma y que el espacio sea fácil de controlar. Pero si todo va bien, en el futuro tengo pensado prepararles un nido más grande y un forrajeo mucho más interesante. La idea será darles más espacio cuando realmente lo necesiten, no antes. En el mantenimiento de hormigas muchas veces es mejor avanzar poco a poco y adaptar el tamaño del hormiguero al crecimiento real de la colonia. Y en este caso, al tener 2 reinas, será todavía más interesante ver si el crecimiento se acelera, si aumenta la cantidad de cría y cómo se organiza la colonia cuando tenga un entorno más desarrollado. También podremos observar mejor su alimentación, su comportamiento en el forrajeo y cómo gestionan los recursos cuando la colonia tenga más espacio. Y esta ha sido la llegada, mudanza y primera alimentación de mi nueva colonia de Solenopsis fugas, una especie pequeña, discreta y muy interesante, que además en este caso viene con 2 reinas, así que esta colonia promete bastante. Si queréis seguir viendo cómo evoluciona, sus próximas comidas, el crecimiento de la cría, la actividad de las 2 reinas y sobre todo el futuro cambio a un nuevo nido con un forrajeo más grande, suscribíos al canal y activad la campanita, porque este hormiguero es solo provisional. El verdadero montaje para esta especie llegará muy pronto y no os lo vais a querer perder. Nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos la siguiente semana.